Segunda Samuel 6 del 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a orar. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te rogamos que derrames tu presencia, tu poder. Trata con las vidas, con los corazones en este lugar, y muévase, Dios, poderosamente conforme a la necesidad. Rechazamos el rechazo ahora mismo en el nombre de Cristo. Renunciamos a ello en el nombre de Jesús y declaramos liberación de Dios sobre cada uno de tus hijos en este lugar. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos y te damos gloria, mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Estamos mirando el principio de rechazo en la vida de las personas. La desaprobación o la falta de valoración. Ese es el rechazo. Desaprobación o falta de valoración hacia nosotros. El rechazo, miramos que es la raíz de muchas emociones, de mentalidades, de opciones poco saludables, inclusive decisiones, opciones destructivas. Pero a través de la vibración sobrenatural y el poder de la verdad encontramos o queremos encontrar la libertad para desarraigar el rechazo de nuestras vidas. Y hoy miraremos cómo las personas rechazadas traen sus problemas de rechazo al matrimonio. Personas que experimentaron rechazo en su vida, estaban solteros, tal vez en su infancia experimentaron rechazo, pero ese rechazo lo han traído a su matrimonio, y a veces cuando es así, el matrimonio tiene problemas. Hay conflicto, hay discusiones, hay pleitos. El matrimonio no funciona bien, porque igualmente hombres y mujeres traen ese sentimiento, esos problemas de rechazo a su matrimonio. Vamos a mirar en primer lugar el equipaje de rechazo. Los antecedentes de esta mujer Mical, de la que hacemos referencia en esta escritura, es que la vida de ella estuvo llena de rechazo. La vida de Mical, como de muchas mujeres, estuvo llena de rechazo. Miramos el contexto de la historia en esta mañana. Esta mujer fue utilizada por su padre. Él no miró ningún valor en ella, excepto que la tomaba como una herramienta para sus propios fines. Por ejemplo, la ofrece como premio de entrada. Luego intenta usarla para que maten a David. Su padre la rechaza porque ayudó a su esposo, y por esa razón se la quita y la entrega a otro hombre. Ahora ella se mira obligada a compartir con otras 6 mujeres, a competir con otras 6 mujeres por la atención de David. Y seguramente en esta mañana su pensamiento era: no soy lo suficientemente buena. A veces mujeres traen ese rechazo al matrimonio y se siguen pensando y se siguen considerando de la misma manera: no soy mejor que otras, no soy lo suficientemente buena. Entonces te decía ahora, comúnmente personas, hombres y mujeres, podemos llevar nuestros problemas de rechazo al matrimonio. Entonces, el rechazo esa es una opinión de valor. Podemos mirar que alguien dice que una persona no tiene valor, o una persona que experimenta rechazo considera que tiene menos valor que otros. A veces declaraciones de mujeres, no sé si usted ha escuchado frases como estas, a lo mejor un poco groseras: todos los hombres son iguales, todos los hombres son unos cerdos.
Pero estas palabras salen de un corazón lleno de rechazo, de un corazón lleno de amargura. Hombres que han experimentado rechazo, posiblemente la declaración de ellos, ¿sabes qué? Nunca confíes en una mujer. Palabras que el diablo les habla a la mente de personas que han sido rechazadas. No vales nada, vales una cucaracha. ¿Sí me escuchas? O a lo mejor en esta mañana a veces el esposo o la esposa se enoja y son las frases que se dicen mutuamente. No vales nada, eres un cerdo, eres un puerco. ¿Sí me escuchas? Eres una cucaracha, eres insignificante, o no vales tanto. Entonces Mical está diciendo esto: no se puede confiar en ti. No puedo confiar en ti. A veces mujeres tratan o batallan en confiar en los demás, inclusive en confiar en su propio esposo, porque piensan que todos están cortados con la misma tijera, todos son iguales. Así como te rechazaron, piensas que tu cónyuge lo va a hacer igual en esta mañana. Entonces no hay confianza. Consideran que te van a usar, o consideran que no tienen ningún valor para su esposo. No sé si mujeres aquí piensan que no vales nada para tu esposo. Yo no sé. O a lo mejor tú piensas que no vales nada para tu esposa. ¿Sí me escucha? Yo en esta mañana, mi esposa vale mucho para mí. Es más, es el mayor valor que yo puedo tener en mi vida. ¿Sí me escuchas? Es de mucho valor para mí. Imagino que ella piensa igual. Es el mayor valor que yo puedo tener. Inclusive mis hijos, es el mayor valor que yo pueda tener en esta mañana. Pero a veces personas lo miran de una manera opuesta. No tengo ningún valor para mi esposo, no tengo ningún valor para mi esposa. Segunda Samuel 6 dice: cuando el arca de Jehová entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por una ventana y vio al rey David saltando y dando vuelta delante de Jehová, y ella lo menospreció en su corazón. Entonces, a veces cuando personas han experimentado de rechazo, esa es la visión. Para los hombres, su visión es eso que están mirando las mujeres, o para las mujeres esa es la visión de los hombres, porque esta visión puede formarse por el rechazo. Y dice: y menospreció en su corazón a su esposo. ¿Por qué lo menospreció? Por el rechazo que ella experimentó en su corazón antes del matrimonio. Rechazada por su padre, menospreciada por su padre, usada únicamente para que su padre lograra sus propósitos. La usó únicamente como una herramienta, y esto dañó su corazón al grado tal que se llenó de amargura. Inclusive ese rechazo lo trajo al matrimonio, y ahora su matrimonio no está funcionando porque está mirando a su esposo y lo está aborreciendo en su corazón. Algunos en esta mañana pueden tener o tienen un espíritu de miedo puesto en el matrimonio. A lo mejor porque el matrimonio de sus padres no funcionó, y ese mismo temor lo han traído o lo han puesto en ellos en su matrimonio. Entonces, una reacción natural en esta mañana es que cuando gente experimenta rechazo, levanta muros para protegerse, levanta muros para defenderse. Por ejemplo, algunas frases que pueden utilizar personas que han experimentado rechazo: yo nunca me casaré para ser como de mis padres, para tener el matrimonio de mis padres, mejor me quedo como estoy. Entonces, a veces este temor lo traen a su vida y no quieren casarse. O por otro lado, me aseguraré de que nunca mi esposo o mi esposa me lastime o me haga sentir mal, o me menosprecie, o me ofenda, o me rechace. Entonces miramos a nuestro cónyuge a través de la lente de cómo nos miramos a nosotros mismos. Entonces decíamos al principio que Dios nos hizo para tener valor. Se supone que esa apreciación viene de parte de Dios. El Señor nos ama, somos de valor delante de Dios.
Tan de valor somos que dice la Escritura que Él envió a su propio Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por nosotros. Somos de valor delante de Dios en esta mañana. Pero cuando gente experimentó rechazo, se siente sin valor, siente que no vale nada, se menosprecia a sí mismo, se aborrece a sí mismo, piensa que nadie los ama, piensa que nadie se interesa en sus vidas. Y muy comúnmente en esta mañana este es el gran fracaso de las personas. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero gente que experimenta rechazo, es difícil que le convenzan de servir a Dios. Es difícil. Piensan que no les aman, piensan que no valen nada, piensan que no son de valor en esta mañana. Entonces Marcos 12:31 dice: el segundo mandamiento es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no te amas a ti mismo de una manera saludable, si no crees que tienes valor, si no crees que tienes valía, entonces no puedes soportar que alguien te ama más de lo que te amas a ti mismo. A lo mejor en esta mañana hay personas que su cónyuge le dice: te amo, te quiero. Y gente en esta mañana a veces no acepta eso. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a amar si no valgo nada? ¿Por qué me vas a amar después de todo lo que soy en esta mañana? Entonces las personas con problemas de rechazo, sin ser curadas, sin ser restauradas, a veces intentan sabotear la relación en su matrimonio, intentan sabotear la relación con su pareja. Y la forma más fácil de hacerlo es buscar pelea. Gente rechazada son muy peleoneros, son muy conflictivos, porque miran cosas que no son verdad. Cristo te ama. ¿Por qué me ama? Pues porque ese es el carácter de Dios: amar a la gente, amar a las personas. Pero gente en esta mañana, como han experimentado rechazo, a veces se le dificulta recibir el amor de la gente, recibir el amor de Dios, recibir el aprecio de otras personas. Si me escuchas, ¿qué me va a querer ese pastor? ¿Qué me va a querer esa esposa de pastor? Si ni mi padre me quiso, ¿por qué tú me vas a querer? Pues porque tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es amar a los demás como nos amamos a sí mismos. Entonces, cuando gente experimenta rechazo, es difícil que se amen a sí mismos. Cuando gente experimenta rechazo, es difícil que reciban la aceptación de otras personas, es difícil que reciban el amor de otras personas. Entonces, a veces cristianos fracasan en desarraigar el rechazo de sus vidas, y aunque están en la iglesia, se menosprecian a sí mismos y no quieren aceptar y recibir el amor que Dios tiene para ellos, y se pierden muchas bendiciones. Si me escuchas, tienen una vida estéril, no hay bendición en sus vidas. Y gente puede decir: ¿y por qué Dios no me bendice? Necesitas desarraigar rechazo primeramente. Necesitas amarte a ti mismo, necesitas valorarte a ti mismo, necesitas recibir el amor que Dios tiene para ti. Por ejemplo, hace algunos años, recién llegamos aquí, mi esposa va y le comparte a una mujer acerca del amor de Dios, y comienza a hablar de Cristo, y comienza a decirle: ¿sabes qué? Cristo te ama. Es más, yo te amo. Y esta mujer reacciona completo, pues. Ella dijo que no dijo eso, pero sí lo dijo. Y con groserías: ¿qué me va a amar? ¿Y usted qué no? ¿Por qué yo no creo que usted se preocupe por mí? ¿Por qué usted me va a amar? ¿Por qué usted me va a valorar? ¿Por qué? Yo no le creo. Y cosas groseras. Y dice mi esposa: claro que te amo. Si no te amara, no hubiera dejado mi ciudad. Si no te amara, no hubiera dejado mi trabajo. Si no te amara, no hubiera dejado mi familia. Aquí estoy y te estoy hablando, y te estoy hablando del amor de Dios, porque te amo. Y desafortunadamente, pues ella no asimiló esto. Ciertamente sí estuvo sirviendo a Cristo, pero ya no está con nosotros. Y mucha gente en esta mañana no está con nosotros
por diferentes razones, y entre ellas seguramente no asimilaron el amor de Dios. No pudieron tratar con ese espíritu de rechazo. Y estamos mirando en esta mañana vidas infructíferas, porque cuando la gente en esta mañana no desarrolla el rechazo de su vida, va a vivir una vida infructífera, aún sirviendo a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, en esta mañana dice: si no te amas a ti mismo, si no crees que tienes valor, no puedes soportar que alguien te ama más de lo que te amas a ti mismo. Entonces los problemas con rechazo, sin restaurarse, intentan sabotear la relación amorosa, aún inclusive con su propio cónyuge. Y la forma más fácil de hacerlo es buscar pelea. Segunda Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey hoy, el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Peleando contra su esposo, menospreciando a su esposo, burlándose de él, inclusive en esta mañana. Entonces, conversaciones no razonables, y se defienden y atacan nuestro valor, y se dicen palabras groseras: tonto, no buenas, eres feo, y el esposo: eres una bruja. Y empieza el pleito. Pero ese pleito comienza en esta mañana precisamente porque hay un espíritu de rechazo en el corazón de personas. De una manera extraña, a veces intentamos recrear el rechazo que experimentamos en nuestra casa. Intentas recrear el rechazo que experimentaste en tu casa y lo llevas a tu matrimonio. Entonces, las personas en esta mañana empujan o atacan a su cónyuge hasta que son rechazados. El rechazo en esta mañana tuerce la comunicación, y únicamente hablas desde un lugar de dolor. En esta mañana, gente herida y gente herida. Segundo Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces, hablas desde un lugar de dolor y escuchas de ese mismo lugar de dolor. Entonces, las personas rechazadas filtran o interpretan lo que escuchan a través de su rechazo. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Todos estamos en la iglesia y tenemos las mismas oportunidades. Desafortunadamente, personas que no desarrollan rechazo en su vida no aprovechan esas oportunidades, porque filtran o interpretan lo que escuchan a través de su rechazo. Porque esta persona de la que te hablaba, una mujer que experimentó rechazo en su vida, no lo entendía al principio. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. ¿Por qué se defendió así? Porque ella decía: yo no creo que usted me ame. ¿Por qué me va a amar? ¿Por qué le voy a importar a usted? Ni me conoce. No te conozco, pero Dios me envió a decirte que Dios te ama. ¿Sí me escucha? Y ya no está con nosotros. ¿Por qué razón? Porque ella filtró las cosas desde esa perspectiva de rechazo. Y mucha gente que no está con nosotros ahora no han sanado esa situación de rechazo. Porque cuando gente en esta mañana no está disponible a recibir el amor de Dios, pues no lo va a recibir. Bloquean el amor de Dios, bloquean la bendición de Dios, porque no son sanadas de ese espíritu de rechazo. No están con nosotros porque asimismo bloquearon la bendición de Dios, asimismo bloquearon el favor de Dios. Entonces, las mujeres escuchan y le pueden decir: te ves hermosa. Pero ellos se van a defender y van a decir: no me estás hablando en serio, te estás burlando de mí. Únicamente está diciendo eso porque lo tienes que decir. Y no aceptan en esta mañana palabras. No aceptan esa estima de su cónyuge. Es lo mismo. Gente que ha experimentado rechazo
no aceptan esa estima de parte de Dios. Los hombres escuchan en esta mañana diferentes cosas exactamente iguales, pero lo interpretan de su misma manera. Entonces miramos en esta mañana que a veces personas que experimentan rechazo tienen problemas para comunicarse debido a ese dolor, debido a esa amargura. Y la amargura envenena las relaciones. Hebreos 12:15, la Nueva Versión Internacional, dice: tengan cuidado de que ninguna raíz venenosa de amargura crezca para causarles problemas, corrompiendo a muchos. Entonces, una persona rechazada no únicamente se corrompe a sí misma, pero corrompe a quienes le rodean. Llena de amargura a su esposo, llena de amargura a sus hijos, o al revés, llena de amargura a su esposa, llena de amargura a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque no ha sanado esa raíz de rechazo en su vida. Han tenido la oportunidad de hacerlo, pero no han querido. Y ni modo que Dios nos obligue. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere demostrarnos que es un Padre amoroso, que es un Padre misericordioso. Pero personas con rechazo bloquean lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces, es posible que en realidad no estés peleando con la persona con la que estás peleando. Seguramente estás equivocado. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y a veces gente de allá está peleando contra el pastor. Tontamente. Tontamente. No tienen que pelear. Lo que tienen que hacer es sanar esa raíz de rechazo y recibir el amor y recibir la bendición que Dios tiene para sus vidas. Pero te digo, la defensa de las personas que han experimentado rechazo es el pleito. ¿Y por qué pelean? Por cosas tontas, porque están interpretando las cosas de una manera torcida. Entonces, una reacción común es aferrarse a la ira, aferrarse a las transgresiones, aferrarse hacia quienes nos rechazaron. Pero te digo, traemos nuestra amargura a cada nueva relación y eso corrompe y arruina las relaciones. Entonces, es posible que en realidad no estés peleando con la persona con la que estás peleando. Por ejemplo, a veces frases que tú puedes decir a tu esposo: eres como mi papá. Y no es cierto. Eres como mi mamá. Y no es cierto, porque ese rechazo que experimentaste con tus padres lo has traído a tu matrimonio. Tu esposo no te trata como tu papá, o tu esposa no te trata como tu mamá o como tu papá, pero tú lo miras o lo interpretas de esa manera. Y a veces relaciones se arruinan precisamente por eso. O eres como mi ex esposa, o eres como mi ex esposo si te volviste a casar, o eres como el novio que tuve hace mucho, o como la novia que tuve hace mucho. Y no es cierto. Vamos a mirar la segunda cosa: el daño del rechazo. Miramos en esta mañana cómo el rechazo afecta tu matrimonio. El rechazo afecta tu punto de vista. Mira las cosas de una manera retorcida. Tito 1:15 dice: pero para los inmundos e incrédulos nada es puro, pero incluso su mente y su conciencia está contaminada. Entonces, cuando tú experimentas rechazo, mira las cosas de una manera torcida. No puedes disfrutar lo bueno que es vivir en comunión con tu esposo, con tu cónyuge. Miramos en esta mañana, no sé si te preguntara en esta hora, ¿puedes decirme algo bueno de tu cónyuge? ¿Puedes hacerme una lista de cosas buenas que miras en tu cónyuge? Algunas personas no dicen nada. ¿Sí me escuchas? Algunas personas dicen: ¿qué puedo hablar bueno de mi esposo o de mi esposa? Si has experimentado rechazo, difícilmente encontrarás algo bueno. Pero si has sanado, vas a mirar muchos atributos en tu esposa. Así: no, mi esposo es esto, es bueno, es atento, se preocupa por mí, me cuida, me defiende, me ama, me protege, me suple, me ayuda, me bendice, ora por mí. ¿Sí me escuchas? Me valora, me aprecia. ¿Sí me entiendes? Diferentes cosas en esta mañana. Pero a veces personas que experimentan rechazo no pueden decir algo bueno.
Entonces, el rechazo mata el amor. Lo que podemos mirar en la historia de Mical, que esto trágicamente, el amor entre ella y su esposo murió. ¿Sí me escuchas? ¿Por qué razón? Por el rechazo que había en su corazón. 1 Samuel 18:20, Mical, hija de Saúl, se había enamorado de David, pero luego sus problemas de rechazo la llevaron a atacar y a derribar su propio matrimonio. Atacar y a derribar el propio amor que al principio sentía por su esposo. Dice la Biblia, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. A veces mujeres que experimentan rechazo se encargan de destruir su propio matrimonio. ¿Sí me entiende? La mujer sabia edifica su casa. Entonces una mujer sabia va a decir: necesito sanar, necesito perdonar, necesito amar a mi esposo. O al revés, necesito amar a mi esposa, necesito perdonar a mi esposa o a las personas que te hicieron daño. Entonces, a veces personas pasa el tiempo y dicen: ya no estoy enamorado de mi esposo. Y te digo, en algún momento esto no pasa solo, pero cuando experimentas rechazo y no eres sanado, atacamos y recreamos el dolor de nuestro pasado y no damos el amor que se necesita a nuestro cónyuge y estrangulamos el amor hasta la muerte. Entonces, te decía ahorita, el rechazo bloquea la bendición de Dios. David se dirige a bendecir a su casa. Todos debían recibir beneficios en esta mañana y David lo entiende, pero ella detiene la bendición en la puerta o en su propia puerta. Y déjame decirte algo, la bendición de Dios no va a entrar por la fuerza. Dios no entra por la fuerza a la vida de personas. Pero miramos en esta mañana una de las cosas que a veces no logramos entender. No puedes ser bendecido mientras mantengas amargura en tu corazón. Y esto lo hemos visto por años. Personas se quejan de Dios: ¿por qué Dios no me bendice? Deja la amargura y Dios te va a bendecir, porque la amargura detiene la bendición de Dios. La amargura bloquea la bendición de Dios. Aquí viene David contento por la victoria que Dios le ha dado y él desea bendecir su casa, bendecir a su esposa, pero su esposa detiene la bendición en su puerta. Mateo 18:35, eso es lo que mi Padre Celestial hará contigo si te niegas a perdonar a tus hermanos y a tus hermanas de corazón. Entonces, la bendición que quería dar no lo haría debido a la falta de perdón. En esta mañana, Dios desea bendecir a sus siervos. Y la bendición que Dios quería dar, por ejemplo, aquí en Mateo 18:35, eso es lo que mi Padre Celestial hará contigo si te niegas a perdonar a tus hermanos y a tus hermanas de corazón. Dios te quiere bendecir, pero no te la va a dar si tú te niegas a perdonar. Por eso, muy comúnmente cuando oramos por enfermos, necesitas arrepentirte. Perdona. Renuncia a la amargura, renuncia al resentimiento. ¿Con quién estás enojado? ¿Con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa? Perdona, porque si no perdonas, no va a entrar la sanidad, no va a entrar la bendición. Si no renuncias a la amargura, no va a entrar la bendición, porque no puede entrar la bendición a un corazón amargado. La bendición o la amargura nos separa del amor, del favor de Dios. Y si tú quieres entender en esta mañana por qué a veces Dios no responde muchas oraciones, porque no hay respuesta a las oraciones, es que la amargura bloquea las oraciones. Señor, ayúdame, haz esto, haz aquello. Y Dios perdona. Renuncia a la amargura, renuncia al rechazo, renuncia al odio, renuncia al resentimiento. No, Señor, ayuda, así que lo perdone Dios, yo no. Así no entra la bendición. Sí, Dios te quiere mucho, Dios te ama mucho, pero yo no. Que te perdone Dios, Dios es amor, pero yo no. No, pues ahí sí, como Dios va a responder a tus oraciones. Marcos 11:24-25 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, quered que lo habéis recibido y será vuestro. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados.
Una oración sencilla en esta mañana. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Renuncia al rechazo, perdona a tu esposo, a tu esposa. El rechazo en esta mañana afecta a nuestro fruto. Segunda Samuel 6:23 dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca tuvo hijos. Dios pudo darle hijos, pero ella misma bloqueó el fruto, ella misma bloqueó la fecundidad, porque no pudo soportar el rechazo que experimentó con su padre, con su familia. Lo llevó al matrimonio. Ella pudo estar felizmente casada con David, pero no fue así. Pudo tener hijos con David, pero no fue así, porque ella misma, al no sacar esa amargura, no sacar ese odio, ese rechazo, dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, la fecundidad espiritual puede ser bloqueada. Dañamos nuestra fecundidad física, inclusive en esta mañana, o podemos hacer daño a nuestros propios hijos. Tercer cosa, ya no vamos. Elegir un final diferente. Miramos en esta historia, por un lado, David, el rey de Israel. Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, no hubo un final feliz para Mical. Nunca fue sanada de la amargura. Y dice tristemente que ella murió estéril. Y a veces podemos encontrar en la vida cristiana personas que mueren, no tienen un final feliz, no experimentan fruto, no experimentan favor, no experimentan victorias, no experimentan bendición, tienen una vida estéril, porque ellos eligieron precisamente pues ese destino, esa vida. Dios quería bendecirlos, así como Dios bendijo a David, también quería bendecir a Mical, pero desafortunadamente en esta mañana ella eligió un final diferente. Podemos encontrar en esta mañana un contraste entre David y Mical, porque él también fue rechazado, él también fue transgredido, él también fue ofendido en esta mañana, él también fue despreciado por su propio padre. Ni siquiera veía valor en él. No sé si ustedes se acuerden cuando Dios manda a Samuel a la casa de Isaí y dice: ve a la casa de Isaí y ahí yo voy a levantar al próximo rey de Israel. Voy a quitar a Saúl y voy a poner a un rey que va a ser hijo de Isaí. Y dice que cuando llega el profeta Isaí, padre de David, trae a su hijo, el más alto, el más hermoso, y dice: aquí está mi hijo, este sí tiene valor, este sí es de valor para mí. Y Dios dice: no, él no es. Y trae a otro. Entonces este debe ser. Y dice: no, este no es. Y después trae a otro y dice: este debe ser. No, este no es. Y a David lo tienen allá, ni siquiera lo tomaban en cuenta. Ya vete a cuidar las ovejas. Rechazado por su padre. Y cuando dices: no, este no es, trae a otro. No tienes otro. Sí, está pero este no sirve para nada. Y Dios dice: este es el que yo quiero ungir por rey de Israel. También experimentó rechazo, pero él eligió un final diferente al de su esposa Mical. Él fue acusado falsamente, inclusive por su propio hermano. ¿Se acuerdan que cuando estaba Goliat atemorizando al ejército de Israel, ahí están los hermanos de David, los guerreros, los hombres fuertes? Y David está allá cuidando las ovejas y su padre manda a llevarles comida y va: hermanos, mi papá les mandó un taco, coman. Y su hermano: ¿qué has venido? Tú no sirves para nada, ¿qué estás haciendo aquí? Vayas a cuidar las ovejas. Rechazado por su padre, rechazado por sus propios hermanos, acusado por sus hermanos, arriesgó su vida, fue calumniado, fue conspirado, atacado por el mismo Saúl, separado de su esposo. ¿Se acuerda que Saúl le quitó a su esposa? Se la quitó y se la llevó y se la dio a otro. Pero asombroso en esta mañana, personas con las mismas circunstancias, pero resultados totalmente diferentes. La pregunta sería en esta mañana: ¿qué final quieres tú en esta mañana? ¿El final de Mical o el final de David? Estamos en la iglesia, tenemos las mismas oportunidades, servimos al mismo Dios amoroso. ¿Qué final quieres? ¿El final de Mical? Dice que ella murió estéril o fue estéril hasta su muerte. David, el rey de Israel, el mejor de Israel, si podemos mirarlo de esta manera. Entonces,
Podemos ver en esta hora que a veces gente se vuelve amargada, retorcido, encarcelado, pero por otro lado, otro se mejora y se convierte en la base de futuras bendiciones. Mical se volvió amargada, se torció y se encarceló a sí mismo en esta mañana, pero David decidió mejorar y se convirtió no únicamente en bendición para él, pero en bendición o en base de futuras bendiciones para sus hijos, para su familia. David tomó decisiones diferentes a las de Mical, trajo las transgresiones de la vida a Dios. Por eso miramos salmos que él escribió llenos de oraciones honestas. Él decidió perdonar, él decidió dejar ese enojo, esa amargura, y oró a Dios y le dijo: Señor, ayúdame con lo que siento, ayúdame con lo que ha pasado en mi vida. Job 42:10 dice: después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio el doble de lo que tenía antes. Cuando Job perdonó, Dios lo bendijo. David encontró su verdadero valor en Dios. Salmos 8 del 4 al 5 dice: pero ¿por qué las personas son importantes para ti? ¿Por qué cuidas de los seres humanos? Los hiciste un poco menores que los ángeles y los coronaste de gloria y honra. Él entendió que Dios ama a la gente. ¿Por qué las personas son importantes para ti? Aquella mujer dijo: ¿y por qué te va a importar mi vida? ¿Y por qué le va a importar mi vida a Dios? Bloqueó la bendición de Dios. Pero David dijo: no, yo no puedo bloquear la bendición de Dios. Dios me ama, Dios me acepta, Dios me valora. Salmo 139:14: te alabo porque me hiciste de una manera asombrosa y maravillosa, y lo que has hecho es maravilloso y conozco esto muy bien. David procuró ser una bendición para los demás. Versículo 18-20 dice que él bendijo al pueblo y dio y regresó para bendecir a su casa. Entonces miramos en esta mañana que dar cuando estás sufriendo, inclusive esa es una disciplina crucial en la vida de personas. David en esta mañana escogió un final diferente, y aún inclusive cuando estaba sufriendo, dice que este hombre tomó la decisión de bendecir y de dar. Esa es una disciplina crucial en la vida de cualquier cristiano en esta mañana. Pero ¿por qué él dio? ¿Por qué él esta mañana decidió bendecir? Porque tenía un corazón sano, un corazón libre de amargura, un corazón libre de resentimiento, un corazón libre en esta mañana de rechazo. Muchas personas que experimentan rechazo no tienen esa capacidad de dar, porque la persona que da, ama. Como decía el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, personas que no se aman a sí mismos no dan, no bendicen, no son liberales, no son generosos, no les interesa en esta mañana. Pero miramos en esta hora que usted y yo tenemos la oportunidad ahora de escoger un final diferente. ¿Alguna pregunta?